¿Sabías que detrás de cada gran civilización hay una historia de lucha, poder y dominio? Desde las primeras aldeas hasta los imponentes imperios, el poder ha sido el motor que ha dado forma a la humanidad. Hoy te llevaré en un viaje por la historia, donde entenderemos cómo las sociedades humanas evolucionaron y construyeron la noción de poder que aún hoy sigue presente en nuestras vidas. La historia secreta del poder, desde Jericó hasta los grandes imperios. A unos 30 kilómetros de Jerusalén se encuentran las ruinas de Jericó, una ciudad que ha quedado marcada en la historia. Jericó, mencionada en textos bíblicos como la ciudad cuyos muros cayeron al sonido de las trompetas de Josué, es mucho más que una leyenda. Esta pequeña urbe canaanita, una de las más antiguas que se conocen, nos ofrece una ventana fascinante al pasado. Pero no se trata solo de Jericó, sino de los primeros asentamientos humanos, de cómo comenzamos a organizarnos, a cultivar, a domesticar animales y también a construir las primeras formas de poder. Hoy vamos a explorar no solo los orígenes de las ciudades, sino cómo ese desarrollo llevó a la creación de estados, sociedades jerarquizadas y, en última instancia, a las primeras civilizaciones tal como las conocemos. Jericó, alrededor del año 8000 a.C., no era más que un pequeño asentamiento de algunas cientos de personas. Sus habitantes vivían en casas circulares de adobe, un material hecho de barro secado al sol. Esta sencilla tecnología, sin embargo, fue revolucionaria en su momento, permitiendo que las personas crearan estructuras permanentes para protegerse. El pueblo estaba rodeado por una muralla defensiva que incluía una imponente torre. Este detalle no es menor, ya que nos habla de una sociedad que ya comprendía la importancia de proteger lo que tenían. Y es que, en ese momento, ya habían desbrozado los campos para cultivar farro, cebada y legumbres, su principal fuente de alimento. Además, aunque su dieta era mayormente vegetal, también dependían de la caza para obtener proteínas. Pero cuando los animales comenzaron a escasear debido a la sobreexplotación, los habitantes de Jericó fueron más allá. Domesticaron la oveja, dando inicio a la ganadería, otro gran avance que cambiaría la forma en que los humanos se relacionaban con su entorno. Los jericoanos también desarrollaron prácticas religiosas que, aunque hoy nos resultan curiosas, eran profundamente significativas para ellos. Tenían un ritual particular. Tras la muerte de un familiar, enterraban las calaveras bajo el suelo de sus propias viviendas. Pero no las enterraban de cualquier manera. Reconstruían las facciones con yeso y colocaban conchas marinas en el lugar de los ojos, una muestra de la conexión que tenían con sus seres queridos y su creencia en el más allá. Y no solo en Jericó, en Catalhuyuk, otro asentamiento en Anatolia que floreció en el mismo periodo, también enterraban a sus muertos en casa. Pero, a diferencia de Jericó, sus construcciones eran cuadrangulares, no circulares. Parecían obsesionados con aprovechar el espacio al máximo. Las casas se construían una junto a la otra, sin calles entre ellas. ¿Cómo se movían las personas? Pues lo hacían sobre las terrazas y entraban a sus hogares a través de techos, utilizando escaleras de mano. A medida que más asentamientos comenzaban a surgir, las sociedades neolíticas adquirieron la capacidad de construir algo más que simples viviendas. Comenzaron a erigir monumentos de grandes piedras, conocidos como megalitos. Estos monumentos, como los menhires, dólmenes o los famosos cromlech, eran más que meras estructuras.
revelaban una comprensión astronómica del mundo. El más famoso de estos monumentos es Stonehenge, en el sur de Inglaterra, construido hacia el 2500 a.C. Este cromlech está alineado de tal manera que durante el solsticio de verano, el sol naciente atraviesa su eje. Es impresionante pensar que estos primeros humanos ya estudiaban los cielos y regulaban sus actividades, como la agricultura, según los ciclos del sol. Y no olvidemos otros ejemplos, como el menhir de Locmariaquer, en la Bretaña francesa, una colosal piedra de 22 metros de largo que hoy yace partida en 3. Aunque tal vez el más impresionante sea el obelisco inacabado en Asuán, Egipto, que con un peso estimado de 1.200 toneladas nos deja sin palabras al considerar cómo estos pueblos, con tan pocos recursos tecnológicos, lograban tales hazañas. Con el tiempo, los pequeños poblados comenzaron a unirse, a veces de manera pacífica, pero en muchos casos por medio de la fuerza. Los líderes más poderosos sometían a los pueblos vecinos y se proclamaban reyes. Así nacieron las primeras ciudades-estado, donde un solo gobernante imponía leyes y cobraba impuestos a cambio de garantizar la paz y el orden. Es aquí donde vemos el nacimiento de los estados y los ejércitos, estructuras necesarias para defender esos territorios y, por supuesto, para recaudar tributos. El poder no solo se basaba en la fuerza militar, sino también en una administración eficiente, con funcionarios que gestionaban el territorio y recogían los excedentes agrícolas para mantener a los gobernantes. La historia de la humanidad, desde sus primeros días, ha estado marcada por una constante lucha por el poder. Los estados más fuertes explotaban a los más débiles. Las alianzas se forjaban para protegerse de los enemigos, pero también para dividir los territorios en disputa. Y cuando uno de ellos se sentía lo suficientemente fuerte, no dudaba en atacar al otro. Así nacieron los imperios, las alianzas militares y las estrategias de dominación. Desde los megalitos de la prehistoria hasta las más complejas estructuras políticas de hoy, la humanidad ha vivido bajo la ley del más fuerte. Aunque este recorrido por nuestros orígenes pueda parecer sombrío, no deja de ser fascinante. La historia de la humanidad es la historia de nuestra evolución, de nuestra capacidad para adaptarnos, organizarnos y, en muchos casos, someter a otros. A lo largo de los siglos, hemos construido civilizaciones, pero también hemos visto cómo el poder ha sido explotado por unos pocos. A fin de cuentas, seguimos siendo aquellos monos agresivos que bajaron de los árboles para conquistar el mundo. ¿Qué lecciones podemos extraer de nuestro pasado? Tal vez que, aunque la lucha por el poder ha sido una constante, también es posible aprender de nuestros errores para crear sociedades más justas y equitativas. A lo largo de la historia, el poder ha sido tanto una herramienta de progreso como de opresión. Si bien ha permitido a las sociedades crecer y prosperar, también ha generado guerras y desigualdades. Al final, la historia del poder es la historia de la humanidad misma. Un equilibrio constante entre la cooperación y el conflicto. El poder, en última instancia, no es algo que podamos poseer sin responsabilidad. A lo largo de la historia, hemos aprendido que el verdadero desafío no es conquistar o controlar, sino encontrar la manera de usarlo para el bien común, en lugar de la destrucción. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la humanidad avanza cuando el poder
se utiliza para construir, no para destruir. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la Iglesia y los reyes lograron consolidar y expandir su poder, moldeando reinos y dominando imperios. Si quieres entender el origen de estas influencias que siguen presentes hasta nuestros días, no te lo pierdas.